Muy, pero muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy vamos a empezar a continuar nuestro estudio del libro de Nehemías. Y volvemos a vernos en vivo y en directo a través de este medio, como es el Facebook Live. Dios les continúe bendiciendo y vamos hoy a colocar una canción muy bonita interpretada por Dani Berríos. Salió en el 83 más o menos y se llama El Shaddai. Nosotros sabemos que El Shaddai significa Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, aquel que todo lo puede, aquel que es maravilloso y poderoso. Saludamos en esta mañana a Carmen Martínez, a Margarita Botina y también saludamos a todos aquellos hermanos que se van a conectar en vivo y en directo a través de esta red social como es el Facebook Live. Carmen Martínez dice, buenos días, pastor. Muchas bendiciones, pastor Alberto. Qué bendición. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle a Papito Dios que tome hoy el control de esta clase y esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana preciosa, porque tú estás aquí, Señor, porque tú nos vas a hablar y nos vas a ministrar de una manera hermosa y especial. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que esta enseñanza, que esta predicación, que lo que hoy voy a enseñar no sea con mi conocimiento humano ni mi sabiduría, sino con ese respaldo tuyo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludamos a Edith Almeida Solarte, Margarita Botina, Carmen Martínez, que se conectan en este momento. Vamos a colocar El Shaddai de Dani Berríos. Y vamos a El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai.
siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Elkanah Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Elkanah Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. Te alabaré para siempre. El Shaddai. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios Todopoderoso. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que está hoy aquí en esta preciosa y hermosa mañana. Y le damos gracias a Dios. Quiero saludar en esta mañana a mi hermano Oscar Olmedo Mosquera. Dios me le bendiga, mi hermano Oscar. Feliz día para usted, para toda su familia. Qué bendición. También saludamos a Luis Alfonso Sánchez, a Paola Andrea Ruiz Saavedra, Francisco Bernal, mi hermano Francisco desde la ciudad de Bogotá. Qué bendición volverlo a saludar. Y Dianita Solís también la saludamos. Oscar Cubillos dice: buen día, pastor, bendiciones. Y también queremos saludar hoy a Margarita Botina. Dice: buen día, pastor y hermanos. Dios nos bendiga a todos en este hermoso día. Edith Almeida Solarte, Felipe Romano Ordóñez, en fin, todos aquellos que están hoy conectados día lunes festivo. Qué bendición. Qué lindo y qué hermoso es hoy el Señor. Nos ha regalado un día maravilloso. Vamos a continuar con este estudio que hemos venido haciendo de los libros históricos. Ayer veíamos el libro de Esdras y hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemías. Nehemías, un libro maravilloso. Entonces, para eso hemos preparado, hay un PowerPoint que hemos preparado y vamos a estudiar este maravilloso libro de Nehemías. Entonces, empecemos. Lo más importante, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia. Empecemos por el Antiguo Testamento. Saludamos a la familia Garzón Muñoz desde la hermosa ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño. Y continuamos con este hermoso y bendecido día. Qué lindo, este es el día que Papito Dios diseñó y hizo. También saludamos a la hermana Lilian Carrasquilla Quintero. Sí, qué bendición. Dice: buen día, pastor. Gracias de nuevo por su disposición para enseñarnos la poderosa palabra de Dios. Y hoy nos corresponde estudiar este maravilloso libro de Nehemías. Entonces vamos a continuar y continuemos. Hemos venido estudiando los libros de la Biblia. Ya vimos el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos 5 primeros libros se conocen como Torá, la Torá, o también conocidos como la ley, o para nosotros le llamamos el Pentateuco, que significa 5 rollos. Ahora, después vienen los libros históricos. Son 12 libros históricos. Hemos visto Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes y primero y segundo libro de las Crónicas. Y después vimos Esdras. Hoy nos corresponde ya ver Nehemías. Después vemos el libro de Esther y terminamos los libros históricos. Ahora, Josué hemos dicho que nos narra la historia el libro de Génesis hemos visto que nos narra los comienzos y comienzo de la era del pueblo judío. Comienzo de la era de los patriarcas. El Éxodo
la esclavitud en Egipto y la salida de Egipto. El Levítico concerniente a la ley y toda la ley que se le dio al pueblo judío estando durante el tiempo que estuvo en el desierto. El libro de Números nos habla del peregrinaje, 40 años en el desierto, y cómo Dios castigó a esa generación que salió incrédula, que salió de Egipto. Y el libro de Deuteronomio, decíamos que es la segunda ley, un recuento de la ley que está en el Levítico. Ahora Moisés se la enseña a una nueva generación. Después veíamos los libros históricos, y entre los libros históricos veíamos el libro de Josué, y entonces decíamos que Josué nos narra lo que es conquista y repartición de la tierra. El libro de los jueces es la teocracia, o sea, el gobierno de Dios a través de jueces, y eso lo veníamos estudiando, y cómo el pueblo cayó en apostasía, se apartó de Dios y empezó a adorar dioses falsos. Y después veíamos el libro de Ruth, un libro maravilloso donde nos muestra el amor de Dios por los extranjeros, cómo Dios siempre se está acordando de un pueblo extranjero y una mujer extranjera, moabita, que viene a vivir de Moab, viene a vivir a Belén, y ahí conoce un maravilloso hombre llamado Boz, que la redime, y ella pasaría a ser la bisabuela del rey David, y con ella la iniciación de la monarquía. Después de esto vemos el libro de Samuel, el último gran juez del pueblo judío, pero con él el pueblo dice queremos rey. Entonces empezamos a estudiar la era de los reyes, la monarquía unida con Saúl, David. Y en el libro de Primero de los Reyes vemos la terminación de esa monarquía unida con el Salomón. Y después de eso vemos el reino dividido, reino del norte, reino del sur. Hemos estudiado que el reino del norte 10 tribus lo van a apoyar, reino del sur 2 tribus lo apoyan, y el reino del norte tendrá 19 reyes que todos hicieron lo malo. Uno de ellos fue peor que todos, se llamó Acab. Pero después en el reino del sur vemos que tuvo 20 reyes, 19 reyes, una reina que fue Atalía, pero unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo y otros fueron pésimos. Entonces, después de eso estudiamos el libro de las Crónicas, que es un recuento de la historia, que era lo que nosotros estábamos estudiando. El libro de las Crónicas es el libro escrito por Esdras, que es un sacerdote y escriba que regresa después de un largo exilio, el pueblo judío, y entonces le está enseñando a una nueva generación, una generación que no conocía la ley, que no conocía su historia, les está volviendo a recordar su historia, pero le está enseñando la importancia de la adoración e importancia de volver a Dios. Y ayer terminamos de estudiar el libro de Esdras. Esdras, como sacerdote y escriba, regresa en la segunda deportación, el segundo regreso que dio el imperio medo-persa bajo la orden de Artajerjes. Regresa Esdras a enseñarle al pueblo la ley y volverlos otra vez un pueblo que adore a Dios verdaderamente y que deje todo el pecado y se arrepienta. Entonces, hoy vamos a estudiar un maravilloso libro que se llama Nehemías. Entonces, continuamos. Decíamos que el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12, ya lo hemos dicho, los libros poéticos, que son 5, los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12 libros. Continuemos. Ahora, decíamos que en los libros históricos hay un tiempo de afianzamiento, que son 3 libros, Josué, Jueces y Ruth, un tiempo que es la monarquía, el tiempo de los reyes, que nos lo narra Samuel, Reyes y Crónicas, y un tiempo después del exilio que nos lo habla Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Hoy nos corresponde estudiar Nehemías y después miraremos el libro de Esther. Sigamos, por favor. Ahora, el nombre del libro en hebreo es Nehem-Yad, o sea, Jehová consuela o el Señor consuela. Ahora, la versión de los 70 simplemente recibe el nombre de él, Nehemías, nombre propio, transliteración al griego y al latín. En nuestra Biblia, en español es Nehemías, significa Dios consoló o Jehová consuela. Entonces, mi hermano, qué hermoso, porque tenemos un Dios que a ti y a mí nos consuela. Y nos dijo, no te dejaré huérfano, te dejaré un consolador. Alguien que estará las 24 horas del día dispuesto a consolarte, a ayudarte, a llenarte de su presencia.
Continuemos. Autor. Por Nehemías 1:1 sabemos que el autor se identifica como Nehemías, hijo de Acalías, nacido en Persia y alcanzó un alto puesto de confianza en la corte del rey. La fecha, escrito alrededor del año 430, y es un estilo narrativo histórico. O sea, recuerde que estamos hablando de libros históricos y este es una narración de carácter histórico. ¿Cuál es el propósito? Contarnos a nosotros, los que estamos leyendo este libro, nos cuenta cómo se dio la reconstrucción de los muros en Jerusalén y las reformas que Nehemías y Esdras realizaron. Porque ambos trabajaron en conjunto, fueron amigos contemporáneos en su época e hicieron un trabajo juntos. Tanto el uno hizo el trabajo como Nehemías de ayudar a reconstruir las murallas, pero el otro hizo un trabajo de reconstruir una sociedad, que la sociedad volviera a ser la sociedad del libro, que volviera a ser una sociedad que buscara de todo corazón a Dios y volviera sus ojos de nuevo a Dios. Tienen ambos una importancia. Ahora Nehemías también vino a tener una función como gobernador, gobernar. Continuemos. Ahora, el libro de Nehemías se divide, hay dos divisiones para el libro de Nehemías. Del capítulo 1 al capítulo 7 nos habla de la reconstrucción del muro y cómo se dio, empezando que nos muestra cómo Nehemías fue enviado desde Persia a Jerusalén a cumplir esa función de reconstruir los muros. Y del capítulo 8 al capítulo 13 nos habla de las reformas de avivamiento. Entonces, vamos a ir continuando y vamos a ir mirando este maravilloso libro. Sigamos. Ahora, del capítulo 1 y capítulo 2, hablando del contenido que tiene el libro de Nehemías, capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de los viajes de Nehemías a Jerusalén. Y del capítulo 3 al capítulo 4, inicio de la reconstrucción de los muros. Del capítulo 5 al capítulo 7 me habla de la oposición y cómo se terminaron esos muros o cómo esos muros fueron totalmente construidos. Y del capítulo 8 al capítulo 10 encontramos la lectura de la ley y otra vez el pueblo vuelve al avivamiento, vuelve otra vez a avivarse y de entrar en una reforma religiosa muy fuerte de avivamiento. Ahora, del capítulo 11 al capítulo 13, quienes vivían en Jerusalén, o sea, los residentes de Jerusalén y las reformas que Nehemías empezó a hacer. Entonces, vamos ahora a ir desglosando este maravilloso libro que ustedes y yo tenemos en nuestra Biblia. Y vamos a ir mirando. Entonces, la primera parte que la vamos hoy a mirar es la reconstrucción del muro de Jerusalén, la asignación de trabajos y defensa del muro, y cómo hubo maquinaciones y oposición de los enemigos. Recuerde, siempre que usted esté haciendo algo para Dios, va a encontrar oposición, va a encontrar enemigos, va a encontrar gente que no va a querer que la obra de Dios continúe. Ahora, vamos a ir analizando muy bien este maravilloso libro. Ahora, recuerden que nosotros estudiamos en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes y segundo libro de las Crónicas, estudiamos que el pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y un emperador llamado Nabucodonosor vino, sitió la ciudad y destruyó las murallas, quemó las puertas de la ciudad y destruyó el templo que había mandado a construir Salomón. Quemó los palacios reales y mucha de la ciudad quedó en ruinas. Eso lo estudiamos. Entonces, ¿cuál es la función ahora de Nehemías? Regresar a una ciudad como Jerusalén a volver a levantar los muros. Recuerde que estamos hablando de ciudades del Antiguo Testamento, que la gran mayoría eran ciudades-estado
y que los habitantes, para sentirse seguros, mandaban a construir murallas alrededor. La gran mayoría de estas ciudades eran ciudades amuralladas. Jerusalén no era la excepción. Las ciudades más importantes del mundo en ese tiempo antiguo les hacían murallas. Babilonia, la ciudad del rey Nabucodonosor, tenía unas murallas que, según los historiadores, podía caber 2 carruajes en la parte de arriba. Podía tener más de 14 metros de ancho. Podía tener estas murallas. Entonces, Jerusalén no era la excepción. Pero cuando Nabucodonosor incursionó en Jerusalén, le destruyó las murallas, las tumbaron y las puertas de la ciudad quedaron en ruinas. Entonces ahora regresa Nehemías con esta asignación: reconstruir los muros de Jerusalén. Para que tengamos en cuenta. Ahora, ¿de qué época es Nehemías? Cerca del año 444 a.C. ¿En qué año fue destruido Jerusalén, las murallas y quemado el templo? En el año 587. Entonces han transcurrido aproximadamente, más o menos, en el 487 se hubiera cumplido un siglo. Y estamos hablando del 444, casi 150 años, casi un siglo y medio. En la ciudad estuvo en ruinas con sus murallas caídas. Ahora, Dios levanta a un hombre, coloca el querer como el hacer en un hombre para que haga esta función de reconstruir los muros de esta ciudad. Ahora vamos a ir mirando quién es Nehemías, porque Nehemías es alguien muy importante. Entonces vamos a mirar algunos antecedentes históricos que es muy importante que usted y yo los aprendamos en esta preciosa mañana. Quiero saludar de una manera muy especial al pastor Néstor Henry Labrada, uno de mis pastores de nuestro concilio de la Asamblea de Dios y un amigo al cual estimo mucho. Dios lo bendiga, pastor. Qué alegría tenerlo hoy en esta mañana. Todos los antecedentes, todos necesitamos un lugar al cual llamar hogar, al cual nosotros, usted y yo, sintamos pertenencia. ¿Entraron ladrones a robar a tu casa? ¿Te sientes vulnerable? Israel había sido robado, saqueado y llevados como esclavos. ¿Por qué iban a querer volver a vivir lo mismo? Fueron al cautiverio cuando Dios quitó su muro de protección debido a su desobediencia. Ahora Dios los traía de vuelta. ¿Podría esto volver a ocurrir? Sí, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Volvió otra vez, incursionar ahora, ya no Babilonia, ahora ya Roma, y les destruyó el templo y les destruyó su ciudad. Triste, volvió y se repitió otra vez. Pero ellos eran un pueblo que está regresando de un largo cautiverio, están volviendo a reconstruir, ya han reconstruido su templo, pero para poderse sentir seguros necesitan reconstruir sus murallas. Entonces continuemos. El capítulo 1 y capítulo 2 me habla del viaje de Nehemías a Jerusalén. Zorobabel había reconstruido el templo y Esdras había traído el culto de adoración otra vez al templo. Nehemías no era ni sacerdote o levita, era un administrador altamente competente y pertenecía al círculo íntimo del rey Artajerjes. Su objetivo era garantizar la seguridad de los habitantes de Jerusalén y ayudarlos a reasentarse nuevamente en su tierra. No vemos aquí grandes doctrinas, sino un ejemplo práctico de liderazgo efectivo. Hermano, este es un libro maravilloso. Y aquí vemos, es un civil. Escúcheme bien. Nehemías no era sacerdote, ni era de la clase sacerdotal. Nehemías no había sido llamado para ser un profeta, tampoco. Nehemías era un civil funcionario de la corte real. ¡Qué privilegio, hermanos! Nehemías era un funcionario, un administrador altamente competente, perteneciente al rey Artajerjes, o sea, pertenecía al círculo íntimo del rey Artajerjes. Me voy a explicar. ¿Quién es Artajerjes? Ayer hablamos hablando de Esdras. Recuérdese que
los judíos fueron llevados cautivos por un imperio llamado Babilonia. Pero Babilonia sucumbe o cae bajo el poder de, discúlpeme, es que entró una llamada por WhatsApp de mi hijo. Entonces, les estaba diciendo, Nehemías era un funcionario real de la corte del rey Artajerjes. ¿Quién era el rey Artajerjes? El rey de un imperio llamado Persia, el imperio que había destruido a Babilonia. Babilonia, todo ese vasto imperio babilónico de Nabucodonosor había caído bajo el poder ahora de Babilonia. Ahora resulta que Dios le había dado el placer de colocar en un puesto muy importante del rey de Artajerjes a este hombre llamado Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías nada menos y nada más que era un copero del rey. Un copero. Entonces, ahora, ¿qué era un copero? Un copero era la persona que probaba el vino y probaba los alimentos del rey. O sea, que era una persona de mucha, pero mucha confianza para el rey. Prácticamente de la vida del rey dependía de este hombre. O sea, este hombre cuidaba la vida del rey. Entonces, vamos a analizar esto y vamos a mirar cómo Dios tiene personas en puestos. Mire qué interesante, hermano. Dios a ti y a mí nos ha llamado a servirle a Dios, pero a uno nos ha llamado para ser sacerdotes. A uno tal vez nos ha llamado para ser pastores y servirle a Dios de tiempo completo en el santo ministerio. Pero a otros Dios los ha llamado como administradores. Nos ha llamado como hombres para administrar los recursos de Papito Dios. Entonces, todos somos importantes y encajamos dentro de los propósitos de Dios. Por eso Pablo dice que somos un cuerpo y como cuerpo cada uno tiene una función. Saludamos también en esta mañana a Luis Ángel Becerra, uno de nuestros pastores y siervos de Dios. Dios me lo bendiga, Pastor Luis Ángel, y todo. ¡Qué bendición! Sigamos. Entonces, siendo Nehemías copero de este rey, recibe noticias de cómo estaban viviendo los que habían retornado a Jerusalén. Uno mira en el capítulo, los primeros capítulos, capítulo 1, vemos cómo estaban viviendo. Vamos a leer, dice así. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, que estando yo en Susa, la capital del reino, Susa era ahora la capital del reino persa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces yo les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos me dijeron: el resto que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están, pero están en una situación muy difícil, vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y las puertas están destruidas por el fuego. 1 siglo y medio casi había pasado y las puertas estaban quemadas por el fuego y los muros estaban en ruinas. Y nadie hasta ese momento se había tomado el trabajo, voy a hacerlo, voy a emprender este trabajo, vamos a reconstruir las murallas. No. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré, y delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y que tienes misericordia a los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso pecado de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. O sea, él está reconociendo tanto su pecado como el pecado de todo el pueblo. Y le dice: acuérdate ahora la palabra que le diste a tu siervo Moisés, diciéndole: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volvéis de nuevo a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obras, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí los voy a recoger y los voy a traer al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, pues, tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, te ruego, Jehová, que esté atento ahora al oído a tu oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. O sea, se está refiriendo que le dé gracia delante del rey Artajerjes. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Él mismo dice, yo era un hombre que estaba ocupado. Mire, hay algo interesante, hermano. Yo te quiero decir algo. Dios no llama gente desocupada. Dios llama gente muy ocupada. Y tal vez hoy Dios te está diciendo, yo te necesito en mi reino, yo te necesito que me sirvas. Y tú estás diciendo, pero Señor, yo estoy ocupado. Sí, Nehemías era un hombre ocupado. Nehemías nada menos y nada más que tenía el puestecito de ser el copero del rey, el que le probaba el alimento y la bebida al rey. Usted se imagina, era de supremamente importancia este hombre. Ocupaba un puesto de privilegio, vivía en el palacio real, estaba las 24 horas dispuesto para el rey. Pero vamos a mirar cómo Dios responde cuando tú levantas una oración y cuando tú quieras hacer algo y eso que tú estás haciendo, Dios quiere que tú lo hagas, Dios va a proveer los recursos y Dios te va a dar las estrategias para hacerlo. Hermano, cuando Dios, estando en medio de esta pandemia, que empezó esta pandemia cerca de más o menos del 20 de marzo, yo estaba en ayuno, oración y estaba dándole gracias a Dios y diciendo, Padre, yo sé que ahora vamos a estar aquí encerraditos, pero Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Padre bendito? Yo quiero sentirme útil, Padre bendito. Y estaba orando cuando el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, tú eres maestro, yo te llamé a enseñar. Yo te formé como maestro, he invertido mucho tiempo en ti como maestro. Te di los dones y las habilidades para ser maestro. Te he preparado, te permití estudiar en un seminario bíblico. Te he permitido hacer especializaciones. Y yo necesito ahora que me formes y me prepares a mi pueblo. Y le hice la pregunta, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Y me dijo, tienes una red social llamada Facebook. Empieza a transmitir enseñanza a través del Facebook. Y dije, Señor, ¿pero quién me va a escuchar a mí? Dije, yo hasta cierto punto dije, pero Señor. Y le obedecí. Y la gloria es para Dios. 22 de marzo di mi primera enseñanza. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Porque el Señor me dijo, enseña escatología bíblica. Y empieza a enseñar acerca de los libros de el Apocalipsis y el libro de Daniel. Empieza a hablar sobre la escatología. ¿Qué es la escatología? Y empecé por las 7 iglesias del Apocalipsis y cómo cada iglesia representa una época de la historia. Esa fue mi primera enseñanza que hice por la red social de Facebook Live. Y la gloria es para Dios. Hoy tiene más de 700 reproducciones y la han compartido más de 50 veces. La gloria toda es para mi Padre Celestial al cual yo le sirvo. Y seguí haciendo este estudio de Daniel y Apocalipsis y lo terminé en mayo. Lo terminé el 3 de mayo, domingo 3 de mayo. Y dije, Señor, y ahora que mi hijo enseña bibliología. Empecé a enseñar cómo se formó la Biblia, qué es la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, qué materiales fue escrito la Biblia. Y empecé a hacer un estudio de bibliología. Y después me dijo, y ahora enseña sobre el Antiguo Testamento. Y cómo entender el Antiguo Testamento desde el contexto político, social, histórico. Y eso es lo que estoy haciendo, hermanos. Y fue algo que Dios colocó en mi corazón. Y hermano, ha sido una bendición. Y hoy por eso estamos aquí. Y le doy gracias a todos ustedes, hermanos, que comparten este estudio, que lo llevan a otras personas. Y lo estoy grabando ahora de aquí del Facebook, lo estoy ahora pasando a YouTube. Y entonces queda grabado también en YouTube. Entonces usted puede compartirlo en mi canal de YouTube, Alberto Alfonso Rojas, y mandárselo a otras personas para que estudien estos maravillosos libros. Porque hay veces no se entiende. Hay gente que dice, yo leo Pastor, yo leo Esdras o leo Nehemías, pero yo no entiendo. Por eso estamos con este estudio, para que usted lo pueda entender en qué época histórica pertenece el libro. Entonces, Nehemías era copero de un rey llamado Artajerjes de un imperio llamado Persia.
Los judíos han regresado de un largo exilio que vivieron en Babilonia por más de 70 años. Ahora Dios coloca en Nehemías el querer como el hacer de que reconstruya la muralla de Jerusalén. Pero Nehemías, decíamos, Nehemías era un hombre ocupado. Nehemías era nada menos y nada más que el copero de un rey. Por eso yo decía, cuando Dios te llama, no llama gente desocupada, gente ocupada, para ocuparla aún más en su reino. Y Dios hoy te está llamando a ti y tal vez tienes un puesto importante, pero te está diciendo, yo también te necesito en mi reino. Y te va a dar las estrategias para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Solamente disponte y dile, Señor, aquí estoy. Vamos a mirar el capítulo 2. Nehemías clamó a Dios, confesó el pecado de su pueblo, hizo referencia a las promesas que Dios había dado y pidió que lo bendijera delante del rey, que le diera gracia delante del rey. Y dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre, o sea, delante del rey. Y en aquel entonces yo servía de copero del rey. ¡Wow! Y para él no era fácil porque, oye, iba a pedirle al rey que le diera permiso para ir a hacer eso. 4 meses después llegó la oportunidad. Mire, no fue ahí mismo, 4 meses y estuvo orando y pidiéndole. Y el rey notó que estaba triste y le preguntó la razón. Y Nehemías le contestó que su ciudad se hallaba en ruinas. Vamos a leer el capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. O sea, llevaba 20 años el rey Artajerjes en el poder. Y estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no te veo enfermo. Entonces le contesté yo, no, es quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y me dijo el rey, vive el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro? Le dije yo, cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. El rey entonces me hizo una pregunta. ¿Qué cosa me pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le di la respuesta. Si al rey le place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te pido que por favor me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo me encargaré de reedificarla. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Y en qué tiempo volverás? Y le agradó el rey enviarme después de que yo le indiqué las fechas. Y el rey dijo, además me dijo el rey. Y entonces, si al rey le place, yo le voy a pedir un favor, rey. Deme cartas para los gobernadores que están al otro lado del río, para que cuando me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y deme carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me den madera para poder enmendar las puertas de la ciudadela de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa donde yo voy a estar. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Y fui luego a los gobernantes del otro lado del río, y le di las cartas que el rey me había dado. Y también el rey envió conmigo capitanes de su ejército y gente de a caballo que me guardaran y me ayudaran. Pero cuando oyeron Sanballat, el eronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Oh, tremendo, hermanos. Esto es cuando tú estás alineado con Dios. Cuando tú estás haciendo algo que Dios te ha pedido que hagas, hermano, déjame decirte que hay cielos abiertos de bendición para tu vida. Hay recursos que Dios está dispuesto a colocar para que tú hagas la obra de Dios. O sea, aquí estamos viendo, el rey le pregunta, mire, 4 meses después llegó la oportunidad y el rey notó que estaba triste y le hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué está triste tu rostro? Y entonces Nehemías le contesta, ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad está en ruinas? Entonces el rey le hace una pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces dice Nehemías, después de llorar le dije, si el rey le agrada, deme una licencia, es lo que le está pidiendo, deme una licencia. Envíeme a Judá
porque yo me voy a encargar de reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Pero no solamente deme eso, yo necesito también recursos financieros para poderlo hacer. Necesito madera para reconstruir la ciudad, reconstruir sus puertas. Y necesito también cartas para que me flanqueen, para que me den paso y todo. Y el rey lo apoyó y le concedió lo que pidió. Le dio dinero, cartas, para que las autoridades locales lo dejasen trabajar. Qué hermosa historia estamos viendo, hermanos. Cuando está uno alineado con la voluntad de Papito Dios, Dios se encarga de todo. Pero ¿sabe? Este es un hombre, Nehemías, era un hombre supremamente inteligente, un estratega, un administrador en potencia. Porque cuando el rey le hace la pregunta, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Él ya tenía todo planeado. O sea, en este tiempo él ya tenía todo. ¿Cuánta madera voy a necesitar? ¿Cuánto ladrillo se va a utilizar? Por utilizar un término actual, ¿cuánto cemento se va a utilizar? ¿Cuánta varilla se va a utilizar? Todo ya lo tenía. ¿Cuántos trabajadores necesitaban? ¿Cuánto tiempo se podía demorar? ¿Cuánta madera necesitaba para construir su casa mientras que iba a vivir allá en Jerusalén? ¿Cuánto tiempo se demoraría ese proyecto? Hermano, esto es lo que Dios hoy nos está enseñando. Usted no puede emprender algo para Dios si usted no sabe qué es lo que va a hacer. Usted tiene que tener claridad qué va a hacer. Usted tiene que saber qué se necesita. Porque, hermanos, si usted va a hacer algo para Dios, hágalo y qué bendición. Pero usted tiene que saber qué es lo que voy a hacer y qué necesito, qué recursos necesito. Porque Dios va a colocar personas que a lo mejor te van a decir, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y eso que usted va a hacer, ¿dónde lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y qué necesita? Y me hizo acordar cuando, me acuerdo hace unos años atrás, ya hace por ahí unos 8 años yo creo, más o menos, o un poquito más, fui por primera vez a Docordó, Chocó, a colaborarle a mi pastor y misionero Freddy Escobar. Y se necesitaban regalos para llevarle a los niños de allá. Y necesitábamos algunos recursos. Y cuando Dios colocó en el corazón de una empresaria que me apoyara, yo les pude decir exactamente lo que iba a hacer, para qué iba, cuántos regalos se necesitaban. Ella me preguntó el nombre de los, si era posible, las edades de los niños, el sexo de los niños, para saber qué tipo de regalos se necesitaban. Todo eso se le pudo dar. Y cuánto dinero se me iba para poder llevar esos casi 500 regalos que en ese tiempo llevé, más como tal vez que como 200 mercados que se llevaron y cuánto valía el flete para poder llevarlo desde la ciudad de Cali hasta el Bajo Calima, cuánto cobraba la lancha y el flete de la lancha del Bajo Calima hasta llegar allá a ese municipio de Docordó en el Chocó y todo, pero yo tenía ya todo, ya tenía todo. Entonces ahí Dios pudo actuar. Pero hermano, Dios no va a actuar cuando tú no tienes claridad qué tienes y qué vas a hacer para Dios. Entonces, ahora ya teniendo ya todo está listo, entonces Nehemías emprende su viaje. Nehemías empieza su cruzada. Entonces, el viaje de Nehemías a Jerusalén, sabiendo que había oposición, vino a Jerusalén en secreto. Recuérdese, Nehemías se dio cuenta que habían hombres como Sanbalat, el Horonita, y Tobías, el Amonita, que les estaba disgustando mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, Nehemías, muy inteligente y con la sabiduría de Dios y guiado por Dios, dijo, yo voy a ir, pero como hay oposición, vino a Jerusalén en secreto, o sea, no se lo contó a nadie. Miró el daño e hizo inventario de cómo reconstruir a Jerusalén. Y llegando el momento, informó al pueblo que había sido encargado por el rey de Persia para reconstruir los muros de Jerusalén. Él llegó de incógnito y llegó de manera secreta a hacer un análisis de qué es lo que había que hacer. Esto animó a los judíos, pero le levantó la oposición de los enemigos de Judá, en especial Sanbalat, el Horonita, y Tobías, el Amonita, y Gesén, el árabe, quienes hicieron todo lo posible para detener la reconstrucción de los muros.
Hermano, cuando usted piensa algo para Dios, va a haber oposición. Y el enemigo se va a levantar y hay veces no va a querer que las cosas se lleven a cabo. Pero cuando usted tiene la bendición de Dios y sabe que Dios está ahí en el asunto, entonces Dios te va a respaldar. Mire el versículo 11 del capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Y no tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Y aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasara la cabalgadura en la que iba. Subí por la noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho, y todavía no había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Y les dije, pues vosotros veis lo difícil situación en que estamos. Jerusalén está completamente en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de Dios me había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo le respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Hermano, esto es un hombre de Dios dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Los enemigos de Judá se burlaron, los despreciaron y los acusaron de rebelarse contra el rey. Pero Nehemías le respondió contundentemente, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla y ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Los verdaderos adoradores de Dios eran los que tenían el derecho legal en Jerusalén, los judíos, y no así los horonitas, amonitas ni árabes. Recuérdese, pensemos por un instante. Recuérdese que los judíos habían sido llevados cautivos 70 años a Jerusalén y su ciudad había quedado en ruinas. Sus muros caídos, sus puertas quemadas y su templo destruido. Ahora, los judíos habían regresado con un nuevo imperio, que era el imperio persa, y un rey Ciro había dado la primera orden a Zorobabel para reconstruir el templo, y el templo se llevó a cabo, pero la ciudad seguía estando en ruinas, y las murallas caídas, las puertas quemadas, pero Dios ahora levanta a un hombre de Dios, un siervo de él, que tenía un puesto muy importante como copero de un rey, para que hiciera este trabajo, y el rey Artajerjes, el rey persa, el mandamás, le había dado la autorización. Hermano, ese Dios va a mover, emprende cosas grandes para Dios y espera grandes cosas de Dios. Fueron las palabras de un consiervo, un hombre de Dios del año 1800, un misionero que dijo, emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Guillermo Carey, misionero en la India. Hermano, cuando usted emprende algo para Dios y si eso es de Dios y Dios está en el asunto, hermano, simplemente espere que Dios va a respaldar y traer los recursos que usted y yo necesitamos. Gloria a Dios. Vamos a dejar aquí. Ya mañana iniciaremos capítulo 3, la reconstrucción. Se va a empezar la reconstrucción. Ya están organizados, ahora ya va a empezar la reconstrucción. Entonces vamos a hablar del capítulo 3 y el capítulo 4. Pero también vamos a hablar de cómo empezó a haber oposición. Y vamos a estudiar un poquitico quiénes eran los que se oponían. Pero aquí vemos un hombre, hermano, que está haciendo una obra para Dios maravillosa.
Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Papito Dios por esta preciosa mañana y quiero que oremos, Y quiero que le demos gracias a Dios por este libro de Nehemías. No sé si tú ya lo habías leído, no sé si ya lo entendías, pero Dios me dijo, explica bien Nehemías y que puedan los hermanos entender este contexto histórico, político y social de esa época. Padre, yo te doy gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder a través de este medio, como el Facebook Live y YouTube, subir estos videos para que mucha gente sea edificada. Gracias, Señor, te damos por este día maravilloso y hermoso, día lunes festivo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar y ministra en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y gracias porque estamos aprendiendo, Señor, la importancia en el reino de Nehemías. No era sacerdote, no era levita, no era profeta, era un civil, pero que tú lo usaste, administrador, pero tú lo usaste para cumplir una función muy importante. Algunos están diciendo, pero yo no tengo llamado de pastor, o yo no tengo llamado de maestro. No importa, pero tal vez eres un administrador. Eres alguien muy importante y Dios te va a usar. Y tus talentos y lo que Dios te ha dado, lo va a usar para la extensión del reino de los cielos. Padre, hoy estás llamando a Nehemías, hombres que tal vez están ocupados en una función muy importante como Nehemías, como copero de un rey. Y tal vez son gerentes o subgerentes o personas muy importantes de alguna empresa o compañía, pero tú también los necesitas para ayudar y que ayuden a extender este reino. Padre, los recursos financieros, aquellos hoy hay pastores que están empezando un nuevo proyecto, están diciéndole, Señor, quiero empezar este proyecto, quiero hacer esto, quiero extender el reino de esta manera. Padre, esos proyectos que ellos están hoy colocando en oración, Padre, los recursos están. Declaro que en el nombre de Jesús hay artajerjes dispuestos a traer el dinero, a poner el dinero para que esos proyectos se lleven a cabo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, fuego de Dios desciende y empieza a ministrar en la vida de cada uno de estos pastores maravillosos. Y llénalos de tu presencia, Señor, y que ellos tengan claridad. ¿Qué quieres que ellos hagan para tu reino? Padre, los recursos están. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a la iglesia de los Hechos Panamericana en la hermosa ciudad de Pasto. Saludamos a su pastor. Saludamos a Marina Yolanda Botina, Marley Martínez, Jennifer Cabezas, Karen García Molina, Oscar Olmedo Mosquera Tello, John Faber Urriago Alzate, Luis Fernando Arce, familia Garzón Muñoz. Oh, qué bendición. Paola Andrea Ruiz Saavedra dice, excelente labor enseñando la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor Alberto. Gracias, Paola, que a ti también. Dios te bendiga. Fanny Bastidas Cruz desde Mocoa, Putumayo. Dice, buen día, pastor. Un gran saludo. Bendiciones. Gracias por sus enseñanzas. Néstor Labrada. Qué bien, Pastor Alberto, eres un gran maestro de la palabra. La gloria toda es para Dios que nos da esa sabiduría para hacerlo. Y a usted, Pastor Néstor, Dios lo continúe cada día bendiciendo más. Saludamos a mi prima Diana Vázquez, Marlene. Saludamos al Pastor Luis Ángel Becerra, estudiante mío, que fue estudiante de seminario bíblico. Que Dios lo continúe bendiciendo y lo use grande y poderosamente donde Dios te ha llevado. Saludamos a Diana Cubillos, en la vereda de Villa Carmelo, Esteban Montezuma. Saludamos a William, a Nubia Fernández, a mi tío Jaime Restrepo. Saludamos también a mi querido hermano Juan Carlos Delgado Grijalva y su familia. Saludamos a Juan Alba Cecilia Gómez y saludamos la familia Lilian Carrasquilla. Dice, buen día, pastor. Gracias de nuevo por su disposición para enseñarnos la poderosa palabra de Dios. Amén. Qué bendición. Entonces, a todos y cada uno de ustedes que se han conectado a través de esta red social, Dios les continúe bendiciendo. Recuerden, esto queda grabado
en el Facebook, pero también voy a subirlo en YouTube. La clase de ayer ya se subió a YouTube. La de hoy ahora la subo a YouTube. Ustedes también pueden buscarlo en el canal de YouTube. Está como Alberto Alfonso Rojas. Dele like, suscríbase, dele campanita y compártalo, por favor, a otras personas para que muchos puedan aprender la palabra de Dios. Nubia Fernández dice, muy hermosa enseñanza. Las veces que he estudiado esta historia, Dios me ha hablado. Muchas gracias por su obediencia para hacer lo que Dios le ha mostrado hacer, dice Nubia Fernández. Amén. Dios le bendiga, iglesia, y nos vemos mañana. Continuamos con Nehemías, hermanos. No hay afán. Si nos tenemos que demorar 2 días más estudiando el libro de Nehemías, lo hacemos, pero lo importante es que esta enseñanza quede grabada en sus corazones. Dios les bendice. Cristo les ama. Que tengan un feliz y bendecido día.